Como ven en pantalla, los apartados del contenido de la conferencia son estos que aparecen aquí. En total creo que son 6. En primer lugar vamos a hacer una revisión muy rápida y muy breve de lo que es la fuerza aplicada. Pues veremos que se puede entrenar en fuerza, algunas aclaraciones sobre algunos tipos de entrenamientos que no son tales tipos de entrenamiento, cómo se mide el efecto de la fuerza, cómo se dosifica, controla y cuantifica la carga de entrenamiento y qué relación hay entre la carga de entrenamiento y el efecto de la misma. Estos puntos son los mismos que puse cuando me pidieron el contenido de la conferencia, que iba a ser el contenido de la conferencia. En el primer apartado trata sobre qué es la fuerza en el deporte. Vamos a verlo muy brevemente. Desde el punto de vista de la mecánica, como sabemos, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo, de movimiento de los cuerpos, y también la causa capaz de deformar los propios cuerpos. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la mecánica, la fuerza muscular como causa, pues sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar su estado de reposo, su aceleración, iniciar o detener el movimiento, etcétera. Yo creo que esto se entiende bien, no hace falta insistir mucho. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, también es sencillo entender que la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo. Y estamos hablando de la tensión que produce el músculo y no de lo que ocurre después externamente. Teóricamente, esta capacidad está en relación con una serie de factores que tampoco vamos a analizar aquí, como puede ser fundamentalmente la sección transversal del músculo, como puede ser la tensión específica, la composición muscular, porcentaje de fibra de un tipo o de otro, los ángulos en los que se hace y obviamente el tiempo y la velocidad a la que se produce el acortamiento muscular, entre otros muchos factores. La tensión muscular, definido desde el punto de vista de la mecánica, se centra en el efecto externo. Es decir, la mecánica lo que le interesa es lo que ocurre una vez que se ha aplicado la fuerza, pero no se preocupa de cuestiones relacionadas con las causas motivadas de ese movimiento. Y eso lo podemos considerar como un efecto externo de la existencia de la fuerza. Sin embargo, desde el punto de vista muscular, digamos que la tensión es algo interno, la fuerza es algo interno, es algo que produce una cierta deformación del músculo que a su vez actúa sobre el hueso y que da lugar, cuando el tendón actúa sobre el hueso, da lugar a ciertos movimientos. Pero el concepto fundamental es el de fuerza aplicada. La fuerza aplicada es el resultado de la interacción entre las fuerzas externas e internas. Es decir, cuando aplicamos fuerza siempre hay dos fuerzas al menos, que son la fuerza externa, que es la carga que tenemos que desplazar, y la tensión interna que genera el músculo, que sería la carga interna. Pero ninguna de ellas dos es la fuerza aplicada, no coincide necesariamente. En algunos casos puede coincidir la carga externa con la fuerza aplicada, pero en general la fuerza aplicada es un valor que es el resultado de la interacción entre ambas, o la expresión externa de la tensión interna generada en el músculo. En el deporte, la fuerza que nosotros tenemos que considerar es la fuerza aplicada, porque el rendimiento deportivo depende de la fuerza que aplicamos, no de la tensión interna del músculo, que está relacionado obviamente, ni tampoco de la carga que se desplaza, sino de la interacción, del resultado de en qué medida la tensión interna se expresa al ponerse en contacto un miembro del cuerpo con la fuerza externa. Por tanto, la fuerza aplicada, como hemos dicho, es el resultado de la acción muscular sobre la fuerza externa, y el resultado quiere decir que no necesariamente a mayor tensión necesariamente se va a aplicar más fuerza. Eso depende del ángulo en el que se está intentando o se está aplicando la fuerza. La fuerza aplicada, por tanto, es la manifestación externa de la tensión interna generada en el músculo. Creo que esto, bueno, ya lo he explicado en bastantes ocasiones, y hoy en una introducción breve espero que esto se entienda y pasemos rápidamente a otra cuestión. Relación entre la fuerza aplicada y el rendimiento. La fuerza aplicada viene determinada por el tiempo disponible para aplicar fuerza, de tal manera que cuanto mayor sea el tiempo, más fuerza podremos aplicar. Pero este tiempo no puede ser indefinido, es decir, este tiempo tiene un rango a partir del cual, de un tiempo máximo, la fuerza irá disminuyendo.
Así que el tiempo es determinante, pero hasta un cierto límite. A mayor tiempo disponible, dentro de ciertos márgenes, más fuerza se podrá aplicar. Pero el tiempo disponible depende de varios factores: de la carga a desplazar, de la carga externa, del propio peso, que es la carga que tenemos que desplazar en la mayoría de los casos, de los implementos deportivos, el peso que tienen los implementos deportivos. Entonces diríamos que a más carga, más tiempo disponible. A más carga, más tiempo disponible para aplicar fuerza. Por tanto, a más carga, más fuerza podríamos aplicar. Pero también depende de la voluntad o necesidad del sujeto de alcanzar la máxima velocidad o no. Es decir, ante una misma carga, si el sujeto necesita alcanzar la máxima velocidad de desplazamiento de esa carga, la fuerza aplicada será la máxima. Si, por el contrario, si el sujeto lo que necesita es hacer un gesto con una precisión concreta para conseguir un objetivo concreto, sin necesidad de alcanzar la máxima velocidad, entonces la fuerza aplicada, el movimiento dependerá de la fuerza aplicada, pero esta fuerza aplicada no será la máxima, aunque tenga más o menos tiempo. A mayor fuerza aplicada, mayor velocidad ante la misma carga y menor tiempo aplicando fuerza. Es decir, que si el sujeto tiene necesidad de desplazar la carga lo más rápidamente posible, podemos comprender esta frase, que a mayor fuerza aplicada, mayor velocidad ante la misma carga. Y al mismo tiempo, menor tiempo aplicando fuerza. Y esto significa mayor rendimiento. Otro factor que influye en el tiempo disponible para aplicar fuerza es la técnica específica, es decir, el gesto de competición, la técnica individual. A mejor técnica, más fuerza aplicada. La técnica viene determinada por la fuerza aplicada. La técnica sería como la óptima aplicación de la fuerza. Y aplicar más fuerza significa mayor rendimiento y menos tiempo aplicando fuerza. Aquí tenemos un ejemplo de cómo a mayor fuerza aplicada ante la misma carga, mayor velocidad. Tenemos 4 gráficas de medición directa de la fuerza, pero con la misma carga. Cada una de estas repeticiones se ha hecho con una velocidad diferente de manera voluntaria. La curva que representa el esfuerzo menor, que sería esta, pues se ha desplazado lentamente a 0,45 metros por segundo. Se corresponde con una fuerza aplicada menor. Esta, que se ha desplazado a mayor velocidad, a 0,66, se corresponde con una fuerza mayor. Estas gráficas indican la fuerza. Esta con una fuerza mayor y hay más velocidad, y esta con una fuerza mayor y hay más velocidad. Se ve prácticamente midiendo la fuerza de manera directa, como esto que decimos es la clave de todo el entrenamiento y del rendimiento. ¿Qué ocurre con el tiempo disponible para aplicar fuerza cuando mejora el rendimiento deportivo? El drama está en que cuando mejora el rendimiento, necesariamente ha de disminuir el tiempo disponible para aplicar fuerza. Y como hemos visto, esto significaría que las condiciones para aplicar fuerza disminuyen, o sea, aumenta la dificultad para aplicar fuerza, puesto que tenemos menos tiempo para aplicarla, según hemos dicho anteriormente. Por tanto, tenemos mayor dificultad para aumentar la velocidad ante la misma carga. Y aumentar la velocidad ante la misma carga es mayor rendimiento, mayor rendimiento. ¿Cuál es la única solución entonces a este problema? Pues la única solución, como era de esperar, es ser capaz de aplicar más fuerza ante la misma carga absoluta. Y digo carga absoluta porque todos los rendimientos se producen ante cargas absolutas. Y esto es lo que nos interesa fundamentalmente. ¿Y esto qué significa? Pues significa que aplicar más fuerza en menos tiempo, es decir, mayor producción de fuerza en la unidad de tiempo, ante la misma carga absoluta. Y también significa, por tanto, una mayor velocidad ante la misma carga absoluta. Y esto significa mayor rendimiento. Es importante que vayan tomando nota de esta relación entre aplicación de fuerza ante la carga absoluta y mayor rendimiento, porque esa es la clave de todo el entrenamiento. La fuerza aplicada en las condiciones específicas de tiempo y velocidad sería la fuerza útil. Esta es la fuerza más importante de todos los valores de fuerza máxima que podemos medir. Por tanto, la fuerza útil sería la fuerza máxima en muchos casos, cuando la velocidad tiene que ser la máxima, aplicada en el gesto específico de competición. O también la fuerza aplicada que permite mejorar el rendimiento. Si nosotros podemos mejorar la fuerza realizando múltiples ejercicios para medir la fuerza, pero si en el momento de realizar el gesto específico la fuerza máxima que somos capaces de aplicar no ha mejorado,
entonces el rendimiento no mejorará por muy bueno que hayan sido los resultados en otros test no específicos. En síntesis, ¿a qué nos podemos referir entonces cuando hablamos de fuerza? Pues a un pico de fuerza, a una relación fuerza-tiempo y a lo que es equivalente a la relación fuerza-tiempo, que es la relación fuerza-velocidad. Dentro del pico máximo nos podemos encontrar distintos picos, una fuerza isométrica máxima, una fuerza dinámica máxima que se identificaría con la RM y valores múltiples de fuerzas inferiores a la RM que podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, fuerza dinámica máxima relativa, entendiendo por relativa que siempre sería inferior a la máxima. Y dentro de todas estas valores de fuerza dinámica máxima relativa, el más importante de todo sería la fuerza dinámica máxima relativa específica, que es lo que hemos denominado fuerza útil. Esta fuerza útil es la más importante de todas. Esta fuerza útil es la más importante de todos los objetivos del entrenamiento. Bien, dentro de la relación fuerza-tiempo nos encontraríamos la producción de fuerza en unidad de tiempo o la fuerza manifestada en la unidad de tiempo. Y dentro de ella, lo más importante sería, por una parte, la RFD máxima, que es menos importante, pero sobre todo lo más importante sería la RFD máxima, la RFD específica, que estaría en relación con la fuerza útil. Por eso ponemos esta flecha para indicar que esta sería prácticamente lo mismo, es decir, RFD específica y fuerza útil es prácticamente lo mismo. Y después, desarrollando la curva fuerza-velocidad, pues siempre asociada a esta curva iría una curva de potencia, ya que todo el área bajo la curva fuerza-velocidad sería la potencia. Hemos de resaltar entonces, como con estas flechas rojas que aparecen aquí, que estas dos formas de medir el rendimiento son exactamente lo mismo, lo que se produce, las modificaciones que se dan o que se miden en una de ellas corresponden o se dan también en la otra. Por tanto, son equivalentes. Y de todo esto, como síntesis, decimos que mayor velocidad ante la misma carga es realmente lo que nosotros tenemos que medir. Esto que aparece aquí en esta esquina, el objetivo de todo esto, lo que podemos medir y a lo que tenemos que prestar más atención es a esto, a mayor velocidad ante la misma carga absoluta. La máxima producción de fuerza en unidad de tiempo se produce en la fase estática o isométrica de un movimiento. Es decir, cuanto mayor sea la RF, si hay desplazamiento, si la acción es dinámica, la velocidad que alcancemos dependerá de la RFD que hayamos alcanzado. Pero la RFD se alcanza en la fase estática de un movimiento, es decir, una acción en la que hay desplazamiento. Como vemos, la línea esta azul representa el desplazamiento, la línea roja representa la fuerza. Esto es una acción de una extensión de brazos realizada sobre una plataforma dinamométrica. Entonces podemos observar cómo antes de que se inicie el desplazamiento, que lo vemos aquí, se han producido ya muchas cosas y se ha producido lo fundamental de todo el movimiento, y es esta aplicación de fuerza y esta pendiente. Si esto lo vemos en otra imagen, podemos observar que ahora la línea azul es la fuerza y la línea roja es la RFD. Tenemos que el pico máximo de RFD se produce antes de que se inicie el desplazamiento. Por tanto, lo que ocurre en la fase dinámica depende de lo que ha ocurrido previamente en la fase estática. Cuanto mayor sea la producción de fuerza en la fase estática, mayor será la velocidad durante la fase dinámica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos la imagen, la evolución de la fuerza en esta línea azul, cuando realizamos un salto sin contramovimiento por un sujeto buen ejecutor, y vemos cómo antes de iniciarse el desplazamiento, que lo tenemos aquí, todas las cosas que han ocurrido. Pues bien, una de las cosas que ha ocurrido ha sido precisamente el pico máximo de RFD de todo el recorrido. Este pico máximo, lo hemos comprobado en estudios próximos a publicar, tiene una alta relación con el rendimiento en el propio salto. Mientras que este pico no tiene relación, o mejor dicho, tiene relación negativa. Esto había que explicarlo otro día, en otro curso, en otra clase, cuando hablemos de lo que es la evaluación de la fuerza, por ejemplo. Pero lo que nos trae aquí ahora mismo es comprobar que lo más importante de todo el movimiento ocurre antes de que se inicie el desplazamiento, en la fase estática del propio movimiento.
Bueno, pues espero que con esto haber hecho una revisión rápida, algunos conceptos fundamentales para entender bien lo que es la fuerza. El segundo apartado, la pregunta que se pone es, ¿qué se puede entrenar? Bueno, pues lo que se puede entrenar es lo que hemos visto anteriormente, es decir, lo que se puede medir, es lo que también se puede entrenar, pero vamos a entrar ahora más en estos aspectos relacionados con fuerza máxima. Concepto de entrenamiento de la fuerza, punto suspensivo, máxima. Es necesario distinguir entre entrenamiento de fuerza máxima, que no existe, es decir, no existe un entrenamiento de fuerza máxima, eso no es correcto, y lo que es entrenamiento para la mejora de la fuerza máxima. Y aquí sí que hay numerosas posibilidades. Hay infinitos, podríamos decir, entre comillas, entrenamientos para la mejora de la fuerza máxima. Pero no hay un entrenamiento de fuerza máxima. Eso no es correcto. Iremos explicando un poquito más esto. Por fuerza máxima, ¿qué hay que entender? Por fuerza máxima hay que entender la fuerza máxima aplicada ante cualquier carga, no solo ante la RM, y especialmente la fuerza aplicada ante o en el gesto de competición o ante la resistencia específica de un gesto deportivo. Lo único que se puede entrenar es la fuerza máxima, pero claro, la fuerza máxima no se entrena, como se podría pensar, con cargas del 90 al 100%. Ahí esas cargas no las tiene que utilizar prácticamente casi nadie. Entonces la fuerza máxima se entrena con cargas inferiores a esa y es válida para la mayoría, casi la totalidad de los deportistas. Entonces lo único que se puede entrenar es la fuerza máxima, que se puede aplicar ante una carga determinada, en unas condiciones determinadas. Y aquí se incluiría también la RFD, porque lo que se entrena es la fuerza máxima, pero si la fuerza máxima mejora, se aplica más fuerza en menos tiempo, quiere decir que ha mejorado la producción de fuerza en la unidad de tiempo. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento de fuerza? Pues el objetivo más importante es este, mejorar la velocidad ante la misma carga. Todos entrenamos para mejorar la velocidad ante la misma carga, pero no solamente cuando hacemos entrenamiento de los llamados de fuerza, sino cuando hacemos cualquier otro entrenamiento. Cuando hacemos entrenamiento de resistencia, siempre estamos entrenando para mejorar la velocidad ante cualquier carga y especialmente la carga que desplazamos en la acción específica. El objetivo específico, fundamental, prioritario y principal, pues lo pueden deducir. Mejorar la fuerza útil, es decir, esta fuerza que hemos mencionado anteriormente, que hemos definido. La RFD específica, veis que nos estamos remitiendo a la diapositiva anterior. La velocidad ante la carga específica. En este caso, podría ser en acciones específicas, discretas o aisladas. Obviamente, aquí siempre debemos tener en cuenta que esto se ajusta perfectamente cuando tenemos que desplazar la carga a la máxima velocidad posible. Cuando tenemos que hacer un gesto de precisión, obviamente no hay que aplicar la máxima fuerza posible, porque entonces no tendríamos el rendimiento esperado. También podemos decir, mejorar lo mismo que antes, la fuerza útil, la RFD específica, la velocidad ante la carga, en acciones específicas repetidas. Es decir, podemos hacer acciones discretas, aisladas, como puede ser un salto, un lanzamiento, un golpeo, etcétera, etcétera, y también acciones repetidas, que serían generalmente acciones cíclicas, pedalear, nadar, correr, etcétera, etcétera. Y esto, a su vez, tendría un objetivo, por una parte, un tiempo concreto, es decir, cuando hay un árbitro, un referee que dice pi para empezar y dice pi para terminar. Pero también, o también, cuando se recorre una distancia. Cuando hacemos deporte, ocurren dos cosas. O tenemos que estar un tiempo determinado realizando una acción, según un reglamento, o tenemos que recorrer una distancia. Siempre, prácticamente, en todos los casos se da. En unos casos de manera muy específica y muy clara, y en otros de una manera semejante, pero que a efectos de entrenamiento, de objetivos, etcétera, es lo mismo. Aquí tenemos dos ejes de coordenadas y lo que vamos a ver son los posibles efectos o transformaciones sobre la curva fuerza-tiempo a través del ciclo de entrenamiento. Nosotros cuando entrenamos lo único que podemos modificar, que hacer es, o transformar, es la curva fuerza-tiempo. Algo que nosotros vemos, algo que pretendemos como objetivo. Imaginémonos que un sujeto empieza a entrenar y antes de entrenar tiene esta curva fuerza-tiempo. Nosotros podemos utilizar un cierto tiempo, un periodo de tiempo en el que pretendemos mejorar la repetición máxima. Entonces, al final de esa etapa podríamos tener esta curva, siempre y cuando las cosas fueran bien.
Entonces esta curva, lo característico es que mejora el rendimiento en todas las fases de la curva, desde la zona donde hay más tiempo para aplicar fuerza hasta la zona en la que el tiempo para aplicar fuerza es pequeño, pero ha mejorado toda la curva. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que habría que hacer? A partir de aquí, el objetivo al menos sería mantener este pico de fuerza, esta curva que hemos ya mejorado, que hemos desplazado hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, lo ideal sería que a continuación de esta fase nosotros pudiéramos mantener el pico de fuerza y haber desplazado aún más